Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de teología del cuerpo? Levanten la mano. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen un cuerpo? Obvio, padre, si no, no podría levantar la mano, ¿verdad? Y la última pregunta. ¿Quiénes de ustedes desean amar y ser amados? Muy bien. Entonces, les interesa esto de la teología del cuerpo, ¿no? A veces los católicos, los cristianos, nos acostumbramos a escuchar términos y nos suenan. ¿Será que esto está de moda? ¿Será que esto sí que tiene que ver conmigo? ¿Será una teoría por allá abstracta? ¿Tendrá algo la teología del cuerpo que decirte a Dios hoy? Yo creo que sí. Yo creo que si estás aquí sentado, si Dios te ha llamado, es por algo. Porque Dios no juega contigo. Dios siempre tiene un mensaje. Somos nosotros los que a veces pues no le escuchamos. Entonces yo los invito a que de verdad abramos el corazón. Que leamos estas palabras hoy, Eros, cuerpo y Dios, que le busquemos una relación. ¿Qué es eso del Eros? ¿Por qué tengo yo un cuerpo? ¿Y qué tiene que ver Dios con el Eros y con el cuerpo? Porque no estamos hablando de un concepto abstracto. Estamos hablando de algo que toca la fibra más íntima del ser humano. Y a veces nos podemos perder ese mensaje. Entonces vamos a intentar, a lo largo de esta conferencia, ver qué relación tienen estos tres términos y además hacerlo desde la teología del cuerpo. Vamos a comenzar con estas preguntas. Van a escribir ahí, van a responder estas preguntas. El deseo. Todos aquí deseamos algo, buscamos la felicidad. Pregúntate hoy y responde, ¿no? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es para ti el deseo? No hace falta que cites a alguien, no. Para ti, ¿qué es el deseo? Después, buscamos esa causa, por así decir, eficiente. ¿Por qué existe el deseo? ¿Será que alguien lo inventó, el deseo? ¿Por qué existe? ¿Por qué los seres humanos deseamos? Después vamos a buscar la causa final. Pueden ir pensando. ¿Para qué existe? ¿Tendrá alguna finalidad ese deseo que hay en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente? ¿Te llevará a algún sitio? ¿Será algo fruto del azar? ¿Para qué existe el deseo? ¿Qué es? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Y por último, nos vamos a preguntar cómo vivir el deseo. ¿Cómo gestionas tú tus deseos? ¿Cómo los manifiestas? ¿Los llevas a cumplimiento? ¿Cómo vives tú el deseo? De pronto se desborda en ti, de pronto tienes que reprimirlo, no sabes qué hacer con él, te vuelve loco, te quema, te esclaviza. ¿Cómo vives tú el deseo? Y vamos a ver, ahorita vamos a poner una canción al Espíritu Santo y vamos a orar para que Dios esta mañana, a ti que estás sentado aquí, te revele algo acerca del deseo. Porque no puedes renunciar al deseo, porque Dios lo puso en ti. Y porque si no deseas, no eres humano. Y porque el deseo es algo bueno. Pero si no lo comprendemos, si no lo encauzamos, nos puede destruir. Bien, ¿qué vamos a ver en esta conferencia, en este encuentro que estamos teniendo que se llama Ágora? Es muy bonito lo que decía Mayra, decía disfrutar de ser persona. Pero para disfrutar de ser algo, tienes que saber
tienes que saber qué es ese algo. Tienes que saber quién eres tú, qué hay en tu corazón. Vivimos en una sociedad a tal velocidad, haciendo un checklist de cosas para ser felices. Tengo que hacer esto, tengo que publicar esto, tengo que comprar. Vamos corriendo y se nos olvida pararnos y preguntarnos, hey, ¿quién eres tú? ¿De verdad eres feliz? ¿O vas viviendo a un ritmo en el cual la vida te vive? Entonces vamos a hacer esa pausa y vamos a preguntarnos por estas 3 palabras desde 3 miradas. La primera mirada será a través de la belleza y se trata simplemente de contemplar algunas obras de arte y ver qué nos puede enseñar el arte. Hay una vía que se llama la vía pulcritudinis, es la vía de la belleza para llegar a Dios. La belleza con minúscula nos lleva a la belleza con mayúscula. Y el arte refleja una cultura, refleja los deseos, habla del hombre a un nivel humanístico. Entonces seleccionamos algunas obras y vemos qué nos dicen sobre estos 3 términos y en concreto sobre el término eros, contemplar. Después intentaremos profundizar un poco sobre esas preguntas filosóficas de fondo, buscar las razones, las causas que han dicho algunos autores importantes sobre el concepto del eros y después se trata de recibir a través de la teología del cuerpo un mensaje que pueda iluminar cómo vives tú ese deseo, ese eros, el amor. ¿Listo? Contemplar, reflexionar y recibir. Vamos a la primera mirada. Vamos a preguntarnos qué nos dice el arte a través de esos diversos artistas, esculturas, pinturas, monumentos sobre el eros, el cuerpo y Dios. Y vamos a empezar con esta obra que es El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. En el primer Renacimiento, un autor que tenía una pincelada pues muy fina, que hablaba de un amor pues bastante idealizado. Y este es el primer mensaje que nos deja Dios hoy. El amor tiene que ver con Dios. Solo nos empieza a decir eso. Vemos que el cuerpo desnudo se puede presentar sin vulgaridad. Vivimos en un mundo de mucha vergüenza, de mucho marketing del cuerpo. Y sin embargo, pues aquí vemos que se puede presentar un cuerpo, digamos, de una manera bastante digna. Y entonces se nos presenta el eros como puerta a lo trascendente. En esta pintura, el eros es atracción hacia la belleza que despierta el deseo de contemplación. Y eso es lo primero que podemos aprender hoy quizá del eros. El cuerpo se puede contemplar. No solo es consumir, no solo es poseer. Y si contemplamos algo, es porque tiene algo que decirnos. Es decir, el cuerpo expresa algo, revela algo. Ya desde el arte empezamos a apuntar hacia esa teología del cuerpo, ¿no? El nacimiento de Venus. Segunda obra, Psique reanimada por el beso de Cupido, de Antonio Cánova, ¿no? Una escultura maravillosa. ¿Qué observamos en esta obra? Fijémonos en los gestos, en esa mirada, en esa mano que sostiene. Un eros que desciende y alguien que está debajo. Descenso, ascenso. Se nos presenta el eros como encuentro que despierta el alma. Interesante. El amor despierta. Y luego el título es reanimada, el beso revive. Entonces el eros se nos empieza a conectar ya desde el arte con la vida. El eros tiene que ver con la vida y lo veremos hacia el final. Ese gesto amoroso no domina, sino que sostiene y eleva. Y aquí ya uno empieza a decir, ¿cómo vivo yo el eros? ¿Cómo vivo yo el amor? ¿El amor me eleva? ¿Eleva al otro? ¿O de pronto lo instrumentaliza, lo esclaviza? Y la unión corporal ya no se queda solo en lo corporal, ya hay un elemento espiritual. Revela una dimensión espiritual del amor. Fijémonos cómo el arte, ya desde sus obras, nos empieza a hablar de un eros
trascendente, que no se queda solo en la materia, que apunta a algo más grande. Tenemos aquí el beso de François-René Rodin, 1882, y vamos a contemplar pues esas figuras. Fíjense esos torsos. ¿Qué es lo primero que te viene? No te viene la sensación de lo anterior. Te viene pasión, te viene tensión, te viene fuerza, ¿no? El eros se nos empieza a manifestar como una fuerza corporal intensa, que atrae y envuelve a los amantes. El eros también es pasión, es deseo, es unión. El contacto como búsqueda de unidad que pasa necesariamente por el cuerpo. El cuerpo tiende a la unión y hay una atracción. Y termina con una cierta ambivalencia. Hay muchas obras de estas, también las hay en bronce, este es mármol, ¿no? Ambivalencia del amor humano, que puede ser un camino de comunión o pura pasión. Es decir, Rodin nos está mostrando el eros resaltando ya el sentido de unión, de contacto físico y de pasión. Y nos empieza a decir, atentos, que el eros se puede desviar, te puede llevar a la verdadera comunión o puede quedar en pura pasión. Y eso puede traer consecuencias. El beso de Gustav Klimt, 1901. Esto es otro estilo totalmente diferente, el típico dorado de él, ornamental, poco recargado, ¿no? Y aquí el eros aparece como fusión. Fijémonos que el hombre, digamos que envuelve, la mujer es más pequeña y es una fusión intensa que busca la unión total. Fíjense que ya los límites están poco definidos. Se va perdiendo esa individualidad. La belleza envuelve, pero también sugiere el riesgo de perder la individualidad. Se insinúa la posesión, el olvidarme del otro, sin ser negativo del todo, pero puede ser el uso. Cuando yo me olvido del otro para poseerlo. El amor como experiencia absorbente. Fijémonos que Rodin nos hablaba de pasión. Aquí apareció otro verbo, absorber. ¿Será que el eros, el amor es absorbente? ¿Qué pasa si es demasiado absorbente? ¿No? Éxtasis y ambigüedad. Aquí llegamos a la espiritualización máxima, digamos, del amor. Yo he estado horas, he tenido la gracia de estar horas contemplando esto en una iglesia de Roma, y uno llega y dice, ¿cómo es posible que Gian Lorenzo Bernini sea capaz de hacer casi orfebrería en mármol? Es increíble el manto de Santa Teresa, los gestos de éxtasis, la delicadeza del ángel perforándole. Esto es la transverberación de Santa Teresa. Tuve la gracia de estar en Alba de Tormes, Salamanca, donde está el corazón transverberado de la santa de Santa Teresa, y se ve, está por así decir incorrupto, y se ven esas heridas, ¿no? La unión mística profunda. Entonces aquí Bernini nos presenta un eros que se transfigura en experiencia mística de unión con Dios. El lenguaje corporal expresa una intensidad que supera lo puramente físico. Es decir, a través de lo físico se nos lleva a un éxtasis, ese salir de sí mismo y hacerte trascender, hacerte gustar ya lo divino. Ya se da una transfiguración. El lenguaje corporal expresa una intensidad que supera lo físico, ya lo hemos dicho. Ahí está Santa Teresa en su momento de, digamos, máxima unión con Dios. Y en contraste aparece Los amantes de René Magritte, 1928. Y uno dice, ¿qué es esto? Padre, nos acaba de elevar ahí y de repente 2 personas con una tela de por medio intentando besarse. ¿Qué suscita esto en nosotros? Ver una imagen así. Levante la mano a quien le inspira esto.
esta imagen amor. Pero se están dando un beso. ¿Por qué no inspira amor? Porque hay una barrera, porque no hay mirada a los ojos. Entonces no es algo puramente físico. Vemos como el amor, si tiene máscaras, quizá no es auténtico, no despierta en nosotros ese sentido de trascendencia, de plenitud, de comunión. Un amor falso. El eros, deseo de unión frustrado por una barrera invisible. La cercanía física no garantiza verdadera comunión personal. Fíjense qué interesante. ¿Qué nos está diciendo Magritte? Nos está diciendo el hecho de que tengas contacto físico no significa siempre comunión. Pensemos en el mundo de hoy. ¿Cuánto contacto físico hay? Y a veces, qué poca comunión. El amor como enigma, anhelo profundo que no logra poseer plenamente al otro. Fíjense que hay un deseo de poseer en el amor, en el eros. Pero no lo consigues. No consigues descubrir al otro, hay una especie de insatisfacción. Bien, síntesis de esta primera mirada artística. ¿Qué nos dice el arte sobre el eros, sobre el cuerpo y sobre Dios? Nos dice que hay una belleza que eleva, que hay un amor que da vida, que puede darse una fusión ambigua y hay una pasión que puede hacer perder al ser humano. Contemplar, ¿no? Fíjense todos los elementos que van saliendo cuando uno se para a contemplar el arte, la belleza. A veces el celular nos atrapa y se nos olvida mirar un atardecer, se nos olvida ir a un museo o escuchar una melodía. Y eso también es un lenguaje de amor. ¿Cuánto necesita el hombre de hoy volver a la contemplación? Porque es un camino para llegar al amor, a la belleza y a Dios. Y este término eros pues ha sido tratado con muchos filósofos. Obviamente no puedo hacer todo un recorrido histórico de muchos años de filosofía, pero vamos a ver algunos autores que han afrontado este tema y que han enriquecido pues esta reflexión para ver qué nos pueden decir. Un primer acercamiento, digamos, hacia el concepto de eros nos lo da el hedonismo y Epicuro de Samos. Él habla como el eros, nos dice que el eros es búsqueda de placer y criterio fundamental del bien. Hasta aquí uno dice, bien, el eros, búsqueda de placer, bien, no rechazamos el placer. Pero fíjense qué interesante, nos dice, pero es que el placer es el criterio fundamental del bien. Y esto es muy fuerte. ¿Qué significa eso? Que lo que te gusta y es placentero siempre es bueno. Es decir, lo que dictan tus pasiones, tu sensibilidad, es el criterio para elegir el bien. Imagínense una sociedad así. La palabra sacrificio aquí, pecado. Porque si el criterio es lo placentero, ¿verdad? Y luego uno se le ve muy feliz, para ironía del arte. Uno diría, bueno, sí. Pues no lo estoy criticando, eso lo estoy exponiendo. Pobre, además no es una foto, es una escultura. No había cámaras en ese tiempo todavía. Amar es sentir placer. Entonces, una reducción del amor a un nivel puramente sensible, ¿no? Pero dentro de esa búsqueda de placer, pues él dice, no todos los placeres son buenos, hay una regulación, sí hay una cierta moderación en la búsqueda del placer, pero lo que rige es la hedone, ¿no? El concepto griego para definir el placer. Una de las frases de él es, el placer es el principio y el fin de la vida feliz, pero no elegimos cualquier placer. Yéndonos un poco al otro polo,
Si el hedonismo nos dice que el placer está al centro y es el criterio del bien, aparecen los estoicos, Séneca, por ejemplo. El eros es una pasión que debe ser dominada por la razón. Si Epicuro y el hedonismo nos dice busca el placer y amar es buscar placer, los estoicos nos dicen no, las pasiones, el placer tienen que estar dominadas por la razón. Entonces el ideal es la libertad interior, el control que tú tienes sobre los deseos. El amor verdadero es todo lo contrario. El amor verdadero es lo racional, lo virtuoso, lo libre, lo no dependiente. Entonces tenemos de una parte el hedonismo y de otra parte, con otra postura, el estoicismo. Las pasiones desordenan el alma y el sabio no es esclavo del deseo. Entonces la palabra contrapuesta a la hedoné, de la que nos habla Epicuro, y el hedonismo, es apatheia, ¿no? Ese término griego que significa sin pasión, no desear. Es decir, cuanto menos desees, mejor. Reprime el deseo y somételo todo a la razón, así no vas a sufrir. Interesante, ¿verdad? Si no quieres sufrir, no desees. Hay una frase que dice, ¿cómo es? Dice, si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Porque el amor es riesgo. La vida es búsqueda, lucha. ¿Puedes asumir ese riesgo o no? Puedes decir, no, yo para sufrir no voy a amar, no voy a desear, no voy a soñar. Pero para mí eso es una persona muerta. Yo prefiero soñar, equivocarme, organizar un ágora, viajar, soñar con Hakuna, vivir locuras con el Reino Christi, donde Dios me ponga, y desear, porque el deseo no es bueno. Muy bien, llegamos aquí, después de estas dos corrientes contrapuestas al gran maestro de la filosofía antigua, Platón. Esta obra también he tenido la gracia de contemplarla mucho, pues no la puse toda, creo que todos la conocen, ¿no? La Escuela de Atenas está en las estancias de Rafael. Cuando uno va por los museos vaticanos, es todo un mural maravilloso y están todos los filósofos de la antigüedad. Y en el centro está Platón y Aristóteles, ¿no? Lo característico de Platón es hablar del mundo de las ideas, de la purificación, de la elevación, ¿no? Por eso está apuntando hacia arriba, hacia lo trascendente. Aristóteles, por el contrario, discípulo, después va a decir, no, hay que volver a la tierra y al ser de las cosas, y así se van a dividir las dos grandes corrientes filosóficas de Occidente, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir Platón sobre el eros? Nos va a decir, fíjense qué definición, esta definición es muy importante, es un dinamismo del alma que desea la belleza y el bien, moviéndose desde lo sensible hacia lo eterno. Es decir, para Platón, el eros está vinculado a la belleza y al bien y nos habla de una elevación, ¿no? Hay que pasar de lo sensible a lo eterno. Esto es muy importante. En una de sus obras, El Simposio o El Banquete, pues se dan varios discursos sobre lo que es el amor y sobre lo que es el eros, y ustedes saben que él escribía en diálogos. Entonces los diversos personajes pues iban representando las diversas posturas, ¿no? Y el momento central del relato es cuando Sócrates habla y dice que el eros no es un Dios perfecto. ¿Por qué? Porque es hijo de penía, que es pobreza, carencia, y de poros, que es esa búsqueda, ¿no? Entonces el amor está entre la carencia y la plenitud. Hay una cierta tensión. Necesitas algo y quieres la plenitud. Eso que te falta lo buscas en otro. Deseas esa plenitud. Y el eros ya se conecta a una búsqueda. Y se habla de una elevación y una trascendencia. ¿Qué más nos dice Platón sobre el eros? Nos dice que hay un deseo de inmortalidad. Amamos porque el ser humano ama porque quiere no perder el bien, busca perpetuarse.
Es decir, cuando uno ama, busca permanecer biológicamente en los hijos, espiritualmente, en la virtud, en las obras, es decir, el ser humano siempre quiere permanecer, siempre quiere no ser olvidado, siempre quiere ser eterno. Hay un anhelo de eternidad inscrito en nuestro corazón. Es decir, el amor revela que el hombre está hecho para algo que lo supera. Es un concepto de amor y de eros absolutamente trascendente. Por eso Platón siempre está apuntando hacia arriba, hacia una elevación de lo sensible. Y nos propone una escala de bellezas en ese ascenso y en esa purificación. Pasar de la belleza de un cuerpo a la belleza de todos los cuerpos, a la belleza del alma, para llegar a las leyes y la sabiduría y terminar en la belleza en sí absoluta. Acuérdense que para él existían dos mundos, desde el mito de la caverna y todo esto, ¿no? El mundo de lo sensible y el mundo de las ideas o el mundo inteligible. Y el ser humano tiene que estar llamado pues a esa contemplación. Entonces Eros es el mediador entre lo humano y lo divino. No es un dios, se le llama daimon, que es una especie de ser intermedio, podríamos decir. Es decir, el Eros para Platón no es la plenitud, sino un camino hacia la plenitud. El Eros te saca de ti mismo para llevarte hacia esa plenitud. Hay una cosa interesante. ¿Cuál es el límite de Platón? Es que al él decir que el amor verdadero y auténtico tiene que elevarse y purificarse, tiene que abandonar lo sensible. Entonces al final cae en una postura dualística, en una antropología dualística, la separación del cuerpo y el alma, porque lo sensible te atrapa y tiene una cierta connotación negativa que luego permeará el pensamiento de Occidente y todas las filosofías dualistas. Veremos cómo el cristianismo dice, no podemos perder lo sensible. Lo sensible es importante, no podemos rechazar la materia. El cuerpo no es la cárcel del alma, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Reprimiendo instintos, diciendo que la materia es mala, negando lo que es propiamente humano, porque somos una unidad de cuerpo y alma. Pero no nos adelantemos. Esta frase es muy bonita, dice, el amor es sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido. Ahí se las dejo para su contemplación. Pasamos a otro autor, damos un salto así en el tiempo, Friedrich Nietzsche. En esas obras, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, y la genealogía de la moral, es muy interesante esa postura rompedora de Nietzsche. Nietzsche era un rebelde. Él decía que filosofaba a martillazos. Es decir, cuestionaba todo. Era más filólogo que filósofo, y yo creo que Nietzsche sí comprendió muchos de los problemas, pero no encontró quizá la respuesta. Por eso es predecesor del existencialismo. Los existencialistas ponen las preguntas correctas, saben cuáles son las llagas del ser humano, pero al no encontrarse quizá con la respuesta, con la verdad, como creemos nosotros los cristianos, que es Jesucristo, muerto y resucitado, pues pueden quedarse en ese diagnóstico del ser humano, ¿no? ¿Qué nos va a decir Nietzsche? Que hay un superhombre, que hay una voluntad de poder que rige todas las cosas y que la vida se repite, que siempre vuelves al inicio y tienes que aceptarlo. Es como si no hubiera nada eterno, sino un ciclo del cual no puedes salir. Y eso da como resultado un mundo sin sentido. Y en ese mundo sin sentido tú creas tus propias reglas. No puedes ser esclavo. No puedes tener una moral de esclavos. Entonces Nietzsche desafía a superar las limitaciones impuestas por la sociedad. Si el mundo no tiene sentido, ¿por qué la religión, la ética y la moral nos tiene que imponer unos límites? Tú simplemente libera ese superhombre, ese Übermensch que hay en ti, ¿no? Con la voluntad de poder. ¿Qué nos da como resultado esto? Pues decir que la moral cristiana es una moral de esclavos, una moral
resentida. ¿Por qué? Porque el eros es fuerza vital, es afirmación de la vida, es instinto, es deseo, es pasión. Nietzsche dividía lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo era todo lo ordenado, lo cuidado, el equilibrio, y lo dionisiaco era Dionisos, ¿no? Baco, el dios del vino, bueno, desborde de las pasiones. Entonces ese impulso creativo, para él, con el cristianismo, se vuelve represión. ¿Por qué nos van a imponer una moral? ¿Por qué unos mandamientos? ¿Por qué una pureza? ¿Por qué la castidad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? O sea, qué locura. Imagínense un hombre que piensa así, que se encuentra con un crucifijo. Qué absurdo. O sea, ¿cómo vas a amar la muerte? Acepta tu cruz, sacrifícate. Nada que ver, ¿no? Al final, acusa al cristianismo de introducir la culpa, el pecado y la negación del cuerpo. Iremos viendo si esto es verdad. Y Nietzsche tenía razón, porque decía que Dios ha muerto, que lo hemos matado. Pero él pensaba que Dios era una idea, y una idea sí lo puedes matar. Una persona viva y resucitada que está aquí en medio de este ágora no es tan sencilla de matar. Michel Foucault, ¿no? Tiene una obra que se llama Historia de la Sexualidad, y aquí, digamos que se empiezan a sentar las bases del relativismo cultural, del deconstruccionismo y bueno, de muchas otras corrientes filosóficas e ideologías, ¿no? El eros no es una esencia natural, sino una construcción histórica y cultural del deseo. El deseo está mediado por discursos de poder, es decir, al final todos son convenciones. Tu naturaleza, tu cuerpo no te habla, sino son leyes regidas por el hombre por discursos de poder. Entonces, pues la sexualidad puede cambiar según las épocas, no hay verdad del eros, sino formas de vivirlo, ¿no? Es decir, tú configuras con tu práctica el eros, no hay una realidad. Aquí no cabe una moral, aquí no cabe una religión, aquí no cabe decir, empezamos ya a poner las bases para la ideología de género y para muchos otros elementos, porque ya sería dogmatismo. Si todo es convencional, es relativo, si no hay una verdad ni una naturaleza, pues el concepto de eros es lo que tú quieras practicar, lo que tú quieras configurar. Fíjense en el mundo de hoy cuánto hay de esto, de raíces, porque es que miren, hay una cosa curiosa. Uno habla con los jóvenes cuando están un poco desorientados o están en su búsqueda y no sabemos, bueno, los jóvenes y nosotros y todos, que somos herederos de un pensamiento, que hay planteamientos filosóficos de fondo que rigen nuestro comportamiento, pero no los conocemos. Por eso la filosofía es tan importante, decir, a ver, espérate, esa frase que me está repitiendo, ¿de dónde viene? Tiene unas raíces. No es que te levantas por la mañana y me creo Nietzsche, me creo Foucault, ¿no? Sino que lo vas heredando culturalmente en medios de comunicación, lectura. Bueno, entonces esta es la aportación de Foucault. Síntesis breve de esta segunda mirada, para que no se me vayan a dormir. Ya contemplamos el arte, ahora estamos preguntándonos, haciéndonos esas preguntas existenciales filosóficas. Platón nos dice sobre el eros que es un impulso que eleva desde lo sensible hacia la belleza eterna. Epicuro y el hedonismo, un deseo que se modera para conservar la paz interior. El estoicismo es una pasión que domina para alcanzar la libertad interior. Nietzsche nos dice que es una fuerza vital que intensifica la vida más allá del bien y del mal. Y Foucault, que es un deseo moldeado por la historia y las relaciones de poder. Si quisiéramos poner un verbo, ¿se acuerdan esa pregunta que hicimos al inicio de qué hacer con el deseo? ¿Cómo vivir el eros, por ejemplo? Pues hay muchos verbos y la historia de la filosofía nos lo muestra. Según Platón sería más o menos como purificar o elevar. Según Epicuro y el hedonismo sería buscar y aceptar el placer y moderarlo. El estoicismo sería reprimirlo o controlarlo o someterlo a la razón. Nietzsche sería, no sé, desenmascararlo quizá, liberarlo de la esclavitud de la moral. Y Foucault sería
No sé. Aceptar el cambio, construirlo, inventarlo. Más o menos, este es el recorrido histórico desde el arte y desde la filosofía. Vamos a intentar dar un paso más. ¿Hasta aquí bien? Hemos visto todo lo que el arte, a partir de ahora salgan de aquí a buscar museos, por favor. No, bibliotecas, museos. Esta visión, este recorrido de este ágora, que estamos buscando comprender y disfrutar un poco más de lo que es la persona, en concreto desde el acercamiento al eros, al cuerpo y Dios, pues estaría incompleto si no vemos al ser humano desde arriba. Es decir, ¿cuál es la visión cristiana del eros, del amor, del cuerpo? ¿Tiene algo que decirnos? Ya los filósofos han dicho todo. ¿Será que el cristianismo es una repetición de mitos platónicos, como han dicho algunos? ¿O tiene algo diferente que aportarnos? Miren, aquí hay un elemento de humildad, que esto es a nivel personal, más allá de lo académico. La mente humana puede llegar hasta ciertos puntos. La filosofía es maravillosa y te deja en el horizonte de la existencia. La fe y la razón son complementarias, decía Juan Pablo II. Son esas dos alas para que el hombre se eleve a contemplar la verdad. Si falta alguna, caemos o en fideísmo, solo razón, o en racionalismo, ¿no? O sea, sola fe o sola razón. Nosotros pensamos que son necesarias las dos. Por eso hemos hecho un recorrido desde el arte y desde la filosofía. Pero llega un límite en el que uno dice, es que el ser humano es tan grande, tan misterioso, tan lleno de luz, que la mente humana no abarca. Y es ahí cuando caes de rodilla delante del misterio para recibir una iluminación superior que te revele quién eres tú, cómo vivir ese eros, para que tu vida tenga un sentido. Porque si no, nos quedamos solo en la filosofía y es suficiente, pero no. El ser humano sobrepasa, el hombre sobrepasa al hombre. No podemos abarcar el misterio. Por muy inteligente que seas, jamás vas a poder responder todas las preguntas que hay en tu corazón. Llevamos miles y miles de años de historia, libros y libros, obras de arte, bueno, no es suficiente. Entonces llega un momento en el que el ser humano dice, Señor, revélame quién soy, porque no lo sé, porque no me entiendo, porque soy un misterio para mí mismo. Y esto requiere humildad para decir, hay un Dios que es logos y que es sabiduría y que puede venir a decirte quién eres y cómo vivir. Te puede revelar. Puedes decir como Nietzsche, no, Dios ha muerto, es una idea, no seas esclavo. Esa visión te va a reprimir, es dogmático. La iglesia no tiene nada que decir, sácalo del mundo público, sácala. O puedes decir, vamos a ver qué nos dice Dios sobre nosotros mismos. Empecemos con este gran hombre. La verdad me emociona hablar de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Lo conocí en Roma varias veces cuando era seminarista. La verdad, bueno, mucho que decirle, pero no hay tiempo. Escribió una encíclica que se llama Deus Caritas Est, ¿no? Y ahí él va a afrontar. Benedicto XVI era un hombre de frontera y de diálogo. Él dialogaba con las corrientes sin miedo. Veía todo, juzgaba, analizaba y sacaba lo mejor para ver esos puentes, ¿no? Entonces él afronta el concepto del eros y dice que es el amor humano ascendente, ese término es importante, es un deseo que busca la felicidad, la plenitud y la unión. Fíjense que ya introduce el término felicidad. Punto de partida importante. El eros no es malo ni sospechoso. Juan Pablo II lo va a rescatar mucho en su teología del cuerpo. Importantísimo. Es que la iglesia reprime, es que el cristianismo. No.
No, no, no. Los que lo han puesto en sospecha son otros. Nosotros reconocemos las tentaciones, las heridas, el pecado, pero no rechazamos el eros. Rechazamos el de cuando el eros se desborda, te esclaviza, usa al otro, ahí sí. Pero el eros no es ni malo ni sospechoso. Esta es la base de la postura cristiana sobre el eros y sobre el amor. Benedicto XVI nos va a decir que tiene que ser purificado, que tiene que ser sanado y que tiene que ser elevado. Y en esa purificación hay que poner medios también, para que se convierta después en una puerta de apertura hacia Dios. Y es muy interesante ese análisis que él hace del eros con el ágape. Porque hay un problema, y es que a veces queremos espiritualizar demasiado el amor. Entonces decimos, no, es que lo importante es el ágape, porque es que el eros es absolutamente negativo. Y ahí sí Nietzsche tendría razón. Benedicto XVI te va a decir, no, es un movimiento ascendente y descendente que termina en la unión. Dios, lo dice él, también tiene un amor erótico. La palabra erótico, decimos erótico malo. ¿Qué pensamos cuando decimos erótico? Pornográfico, sexual, demasiado sensual, como que, uy, no, el cine erótico. Pero es que Dios también desea unirse. Entonces es maravilloso, ¿no? Porque ese ágape quiere descender a unirse con el hombre y ese eros te tiene que elevar para llegar a Dios. Esto es precioso. Es maravillosa esa síntesis. Al final el eros madura y se convierte en ágape, ¿no? Entonces esa tensión que nos presenta Benedicto XVI está entre el placer y el consumo por una parte y el rechazo del eros. Esto sería un cristianismo, por eso se los enmarqué aquí, un cristianismo mal entendido es el que rechaza el eros. La iglesia no es puritana y no puede ser puritana. Nos movemos entre la lujuria, el puritanismo y la pureza. La lujuria sí, el desbordamiento del eros, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo y decir, no, es que el cuerpo está malo, la sexualidad está mala, estamos mal hechos, todo es pecado. No, hay que integrarlo en un punto medio, en la pureza y en la castidad. Entonces, el rechazo del eros no es la interpretación correcta de la visión cristiana del amor. El eros es un amor que busca ascendente y el ágape es ese amor que se dona descendente. Y llegamos a la integración, esta palabra es clave. ¿Cuál es la postura cristiana sobre el eros, la sexualidad, el amor, etcétera, etcétera, etcétera? Es la unidad. El amor es deseo y es don, es comunión. El hombre que busca a Dios y Dios que se hace hombre. El hombre que busca amor y el amor que se encarna y sale al encuentro del hombre en Jesucristo. Cuando separamos empiezan los problemas. Cuando desintegramos, cuando el eros no madura y te atrapa y se queda en lo sensible, ahí sí eres esclavo. Pero cuando consigue trascender e integrar, sigue siendo eros, pero un eros purificado. Porque ¿qué pasa con la separación? Sin eros tenemos un amor frío, un amor abstracto, y nadie quiere eso. Porque somos espíritus encarnados. Necesitamos esa cercanía, necesitamos ese contacto. El cuerpo expresa también el amor verdadero. Pero sin ágape, ese amor es egoísta, es posesivo, es esclavizante. Por eso, ¿qué se busca? Un eros maduro que conduce al encuentro con Dios. Una síntesis maravillosa. Vamos a leerlo en palabras del mismo. El amor entre el hombre y la mujer, en el que el cuerpo y alma concurren inseparablemente, promete una felicidad que parece irresistible. Ese amor se llama eros. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuerpo y alma, hombre y mujer, y una promesa de felicidad. Y esa promesa es irresistible, es impresionante. Ustedes escuchan las canciones de amor, lo dramáticas que son, ¿no?
Dios mío, deberían venir con un bisturí para cortarse las venas. Y uno dice, te amaré para siempre, eres mi todo, eres mi ser, eres mi Dios, eres mi religión. No canto ninguna porque ya no estoy envejeciendo y seguro no la conocen, ¿no? Pero el dramatismo del amor es impresionante, ¿no? Sin hablar de las canciones de despecho, pues. Dios mío. ¿Por qué? Porque hay una promesa de totalidad irresistible. El Eros necesita disciplina, purificación, maduración para dar al hombre no el placer de un instante, miren qué hermoso, sino un modo de hacerle gustar anticipadamente lo más alto de su existencia. Esta es la diferencia. Christopher West hablaba de la comida, ¿cómo es? Fast food, ¿no? Comida rápida, que te sacia un momento y te empachas, disfrutas del momento. Burger King, McDonald's, El Corral, no sé aquí en Bogotá qué hay, ¿no? Buenísimo tal, tengo un hambre tal. O la comida que alimenta de verdad, preparada con el tiempo, ¿no? El momento, el instante, el placer, el éxtasis efímero, o lo que te hace pregustar desde ahora lo más alto de la existencia. Es la diferencia entre, por ejemplo, una relación sexual bien vivida o una relación sexual muerta. Cuando la Escritura dice Dios es amor, no elimina el eros, lo sitúa dentro de una verdad más grande. El amor que salva no niega el deseo, lo transforma. Fíjense qué hermoso. O sea, cuando los cristianos y los católicos hablamos del amor y el eros, estamos ampliando el horizonte, estamos diciendo, no te focalices solo en el placer, de pronto en la genitalidad, en ese momento sensible que te hace sentir, sino abre tus ojos y descubre todo el mundo y el horizonte de posibilidades que te ofrece el eros y el amor. ¿Qué es una relación casual, por ejemplo? Es preferir solo el instante sin esa verdad más grande, sin contexto, podríamos decir, ¿no? Se trata de transformación. Bien, y llegamos ya a la casi última parte de Teología del Cuerpo. Y aparece San Juan Pablo II, Karol Józef Wojtyła, ¿no? Este hombre que es un profeta. Se dice ahora que la teología del cuerpo está revolucionando el mundo, que es una bomba de relojería, no es una moda de un influencer, no. Créanme que yo llevo como 6 años con el apostolado Cielo en mi cuerpo y es mucho más que una moda. La teología del cuerpo sí transforma. O sea, yo he visto milagros, maravillas, o sea, retiros de novios en los que hacemos, en los cuales se descubre el amor verdadero, la dignidad de la mujer, una mirada nueva sobre el cuerpo, sobre la dignidad. No es publicidad, pero estudio en teología del cuerpo. De verdad que cambia. ¿Y cuál es la particularidad? ¿Cuál es la aportación o por qué? ¿Cuál es el genio, digamos, de Juan Pablo II? Que él va a juntar, de alguna manera, filosofía y revelación. Lo que decíamos, la filosofía te lleva al horizonte, te hace las preguntas correctas y esa pregunta, después, esa respuesta se encarna en Jesucristo y nos da una respuesta. Entonces conecta el ser y la conciencia, lo clásico y lo moderno. La Iglesia por mucho tiempo nos ha dado el qué, la humane vitae de Pablo VI, no a la anticoncepción, o no al aborto, o no a las relaciones prematrimoniales, o no a la pornografía, no. El qué, la norma. Pero ¿será que hay un porqué? ¿Será que se nos puede hablar de la belleza del amor y de la belleza de la sexualidad? Miren, cuando nosotros predicamos eso, mañana tenemos un retiro aquí en Bogotá de Teología del Cuerpo. He tenido gente que viene y me dice, padre, ¿por qué no nos han hablado antes de esto? De lo que vale mi cuerpo, de que la sexualidad es buena, de que el eros me puede llevar a Dios. Porque no puedes empezar por la moral. Hay que sacarle brillo a la belleza del amor y a la belleza de la sexualidad, porque es algo increíble. Y el mundo se lo está perdiendo. Y por eso Juan Pablo II viene y le grita al ser humano,
Oye, tu cuerpo tiene un lenguaje, tu cuerpo vale mucho. Esto no es un cliché, esto es una realidad trascendente que cambia vidas cuando lo entiendes. Juan Pablo II une lo objetivo y lo subjetivo. Nos habla de una antropología adecuada, un concepto de persona que responda de verdad a lo que somos. Y el camino es el hombre y la respuesta es el amor. Es decir, Juan Pablo II llegó a Dios a través del hombre. Puedes tener un camino descendente y predicarle al mundo de hoy desde Dios, o puedes decirle a una persona, oye, analiza tu corazón, mira lo que hay dentro y descubrirás a Dios. Juan Pablo II recorrió el camino del hombre y le ofreció al mundo el amor por respuesta. Sintéticamente, porque no tenemos tiempo, esto es solo una introducción, pues para llegar a unas conclusiones, ¿no? En estos 3 libros, ¿no? La parte más filosófica, la parte más ética, antropológica, ética, y las catequesis, pues la teología del cuerpo es ese compendio de 129 catequesis que él pronunció después cuando era papa, ¿no? ¿A qué responde la teología del cuerpo? A 2 preguntas. ¿Quién eres? ¿Tu identidad? ¿Y a qué estás llamado? ¿Tu vocación y tu misión? ¿Cómo debes vivir? Este es el mapa conceptual, si quieren, la panorámica de todas las catequesis, los 6 ciclos, parte de unas experiencias originarias desde el inicio. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? El hombre escatológico, la resurrección de la carne. Esta primera parte se le llama el tríptico antropológico y responde a la pregunta ¿quién soy? Identidad, ¿no? Después afronta la vocación, es decir, el celibato y el matrimonio, y termina con amor y fecundidad, tu estilo de vida, la moral. Fíjense que este esquema es muy interesante. ¿Por qué? Porque uno podría decir, a ver, ¿qué le falta al mundo de hoy? ¿Cuáles son las problemáticas? La sexualidad, padre, es que tenemos que hablar de los anticonceptivos, del aborto, de la promiscuidad, de los divorcios, de los abusos sexuales, de la pornografía, de y hay que hablar a los jóvenes de esto. Sí, porque sí son problemas reales. Pero para llegar aquí y que lo entendamos, hay que recorrer todo un camino y decir quién soy, para qué fui creado, qué es el eros, qué dice tu cuerpo sobre ti mismo, qué es la dignidad. Si tú no te encuentras primero con Dios, que te revela una verdad sobre tu cuerpo, nunca vas a vivir una moral. Si yo le digo a Mayra aquí, le digo, Mayra, coge un saco de cemento de 40 kilos y dale 10 vueltas hasta Universidad de La Salle. ¿Cuál es la primera pregunta que te surge? ¿Cómo? ¿Por qué? Otro me dirá, ¿usted es que es bobo? ¿Yo por qué voy a coger un...? ¿No? ¿Cómo le voy a cargar a ella eso sin el sentido de por qué? Entonces, a la moral se llega como una consecuencia de haber descubierto tu verdad y de saber quién eres. Entonces, yo sé quién soy, yo sé qué vale mi cuerpo, yo sé qué es el amor, yo sé qué busca mi corazón. Me encuentro con esa verdad que me revela eso y luego digo, yo quiero ser coherente. Entonces, yo sí quiero vivir una sexualidad integrada, una moral conyugal, un matrimonio. Si no hacemos este recorrido pedagógico es muy difícil. Si empezamos por la moral, se complica todo. De otra manera visto, ¿no? Esa imagen de la creación de Adán, que está ahí en la bóveda, ¿no? de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, pues nos muestra eso. Teología, creación y Jesucristo. Pero no es algo abstracto que está allá, no. Eso conecta con tus necesidades, con tus deseos. Te habla de lo que vale tu cuerpo y de lo que significa ser persona. Si lo separamos, pues sí, ahí está el padre leyendo la Biblia, pero quién sabe. Teología del cuerpo, ¿teología de qué? ¿Eso para qué? Eso no. Pero sí conecta, es decir, lo que tú necesitas, Dios te lo ha dicho. Y miren, el problema no es hablar de sexualidad, de cuerpo, de placer, de eros. El problema es hablar mal, y se nos ha hablado muy mal de todo esto.
Y tenemos que hablar también como católicos, como cristianos, y salir al diálogo y decir, oye, es que tu cuerpo ya te está hablando y te está gritando con un lenguaje que esto es verdad, lo que te dice Dios. Las promesas de Dios son verdad y conectan con el ser humano, pero tú no has descubierto esa conexión. Y entonces aquí está tu vida y aquí está Dios y nada que ver con estas dos realidades. No pueden separar el micrófono. Me emocioné. Tenemos que estar conectados y descubrir que lo que Dios dice es verdad y cumple los deseos más profundos de tu corazón. El hombre no puede vivir sin amor. Miren qué hermoso. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Levante la mano, ¿quién de ustedes puede vivir sin amor? ¡Qué maravilla! La pregunta es, ¿dónde buscamos ese amor? ¿Dónde buscas tú el amor? ¿Cuántas relaciones tóxicas? ¿Cuántos llenar vacíos? Relacionarnos desde las heridas por no descubrir el amor verdadero, ¿no? Porque sin amor no somos seres incomprensibles, absurdos. No tenemos sentidos. Pero fíjense, necesitamos que el amor se nos revele, lo que decíamos. La buena noticia es que ya se nos reveló, señores. Aquí está. Dios es amor y se encarnó en Jesucristo. Y Jesucristo es la respuesta. Él vino a enseñarnos qué es el hombre, cómo amar, qué significa tener un cuerpo. Ahí están todas las preguntas, a esas respuestas profundas, ¿no? Dice la Gaudium et Spes, solo Cristo revela plenamente el hombre al mismo hombre, lo que decíamos. No agotamos el misterio, necesitamos que alguien nos lo revele. Miren qué hermoso lo que dice Juan Pablo II. Con la encarnación, el cuerpo entra por la puerta principal de la teología. Teología del cuerpo. Sí, hay que hablar del cuerpo. Porque Dios ha hablado del cuerpo, porque Dios no rechaza el cuerpo, porque Dios no rechaza el placer, porque la sexualidad es un don maravilloso, increíble, que el mundo tiene que descubrir desde la belleza, desde un lenguaje positivo. Yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que el mundo de hoy está recibiendo este mensaje sobre el cuerpo o no? ¿Sí o no? Levanten la mano quien dice sí. El mundo de hoy ha comprendido el mensaje que Dios nos da con el cuerpo. ¿Nadie? Qué pesimistas. Vamos a observar estas imágenes. Está muy presente el cuerpo, el eros, en estas imaginaciones. Y uno se pregunta, ¿será que sí? ¿Será que vamos en la dirección correcta? No es ser pesimistas, no es ser moralistas, no es ser dogmáticos. Pero miren, yo como sacerdote, y esto sí es algo personal, yo trabajo en Medellín, aunque voy viajando por Colombia, pues con el apostolado Cielo en mi cuerpo, predicar la teología del cuerpo, y bueno, me encuentro las consecuencias de un eros desbordado, de una sexualidad mal vivida. Y me duele, y tengo que decirlo. Y a veces siento que hay que alzar la voz, no para criticar, no para juzgar, para decirle, oye, quizá no vas en la dirección correcta, quizá te estás perdiendo esto. Quizá tu cuerpo tiene mucho más valor que el que le das. Quizá estás desdibujando tu dignidad con algunos actos. ¿Será que Dios nos pensó para eso? ¿Será que en Colombia nos define una canción mejor que esta?
¿Será que encuentras el amor verdadero en algunas aplicaciones? ¿Será que está bien que a nuestros niños y adolescentes los eduque TikTok y las canciones de reggaetón desde los 7 años? ¿Será que un acto de amor llamado a dar vida es justo que termine en un asesinato de un bebé? ¿Será que está bien que las 300.000 modelos webcam que tenemos en nuestro querido Colombia, ese sea su medio de subsistencia, ofreciendo sus cuerpos por internet? Y duele. Duele porque Dios quizá pensó otra cosa. Les voy a contar 2 anécdotas, aprovechando el momento. Hace como 1 año y medio fui a bendecir un local de la red Provida Latam allá en Medellín, ¿no? Yo a veces, pues, la causa Provida y todo esto, ¿no? Y tenían las fotos de los bebés salvados del aborto, ¿no? Y me decía Daisy, que es una de las fundadoras, me decía, padre, mire, aquí están los 100 bebés que hemos salvado más o menos en 10 años. Y yo, wow, han salvado 100 bebés, increíble. Y me dijo, padre, mire, eso no es nada. Ahí, en esa clínica que está ahí donde se están bajando esas 2 niñas de ese taxi, se abortan 110 niños al día. Al día. Todo empieza con una relación sexual, con un eros quizá desbordado, y nos debería doler. Yo creo que cuando Dios nos crea, no piensa en que nos maten en el vientre de nuestras madres. Yo a veces reparto comida en un apostolado que se llama Cristo de la Calle, que hacía en Barranquilla, y bueno, en Medellín también a veces iba a hacerlo. Y una vez estaba repartiendo comidas en una zona muy fea, que es la minorista de Medellín, donde están todos los drogadictos y bueno, la degradación del ser humano, ¿no? Y llegué a 11 de la noche y llega un señor ahí con un bate que era como el vigilante y me dice, padre, mire, usted ve esas 2 niñas que hay allá, tienen 15 y 14 años. Y me dice, todas las noches se prostituyen. Y le digo yo, ¿y por cuánto se prostituyen? Y me dice, por 5.000 pesos, padre. 5.000 pesos vale la dignidad de una mujer en nuestro país. Y hay hombres que pagan eso, ¿no? Y uno dice, ¿nos quedamos callados? ¿Será que Dios sí nos creó para eso? Entonces fijémonos como un eros desbordado, un no comprender el valor de nuestro cuerpo, pues nos autodestruye, nos lleva a terribles consecuencias sociales y personales, ¿no? Desde que el sexo se hizo fácil de conseguir, el amor se hizo difícil de descubrir. Sexo y amor, los separamos. Si esta tarde, esta mañana, nos quedamos con este principio maravilloso, no se toca el cuerpo sin rozar el alma. Y este principio es maravilloso y es muy fuerte. Maravilloso por las posibilidades positivas que nos da. ¿Quién cree que un abrazo puede ser sanador? ¿Quién cree que una mirada puede afirmar a una persona? ¿Y una relación sexual vivida en el amor de Dios? También. Pero todo lo contrario. ¿Qué puede hacer una violación? ¿Qué puede hacer un abuso? ¿Qué puede hacer una infidelidad? No es solo un cuerpo. Estás destruyendo una persona. Estás destruyendo una vida. Y esto no es un juego. Entonces, cuando la teología del cuerpo empieza a aplicarse. Christopher West tiene una imagen en su libro Teología del Cuerpo para principiantes, y él habla de que la sexualidad tiene que ver con las estrellas, el eros tiene que ver con las estrellas. Esta es la concepción cristiana, digamos, del eros, del amor y de la sexualidad. Es decir, ese contacto físico te lleva a algo más trascendente, es un signo, es casi sacramental.
El amor te lleva al éxtasis verdadero y te hace trascender y no quedarte solo en lo sensible, sin rechazar lo sensible, porque si no sería una desintegración platónica o dualista. Es como ese motor, esa energía que te impulsa hacia esa belleza verdadera, hacia ese amor verdadero, o puedes explotar y quedarse así. Y qué bonito poder decir, yo tengo un eros integrado que apunta al infinito, que me lleva a realizar mi misión, porque todos tenemos un eros que hay que encauzar, todos, ¿no? Fíjense qué hermoso. El Génesis nos dice, Dios nos crea a su imagen y semejanza. Imagínense un mundo que comprendiera esto. Pero no solo lo refleja tu alma, es que tu cuerpo habla de que eres imagen y semejanza de Dios en su complementariedad hombre y mujer. Imagínate si una mujer cuando se mirara al espejo se viera como imagen de Dios. ¿Habría tanto complejo, tanta comparación, tanta ansiedad? ¿Existiría la pornografía si descubriéramos esto en el cuerpo del otro? Pero no solo eso, Dios no solo te crea a su imagen y semejanza en tu cuerpo, sino que luego dice, y serán una sola carne, pone ese deseo de unión carnal también, que expresa la verdadera comunión de personas. No solo eres imagen y semejanza en tu cuerpo, sino que estás llamado a la unión. Y Dios da un paso más y nos dice que bendice la fecundidad. Es decir, de ese acto de unión profunda de amor surge la vida. Y Dios concluye mirando a sus criaturas, a sus hijos y diciendo, y vio Dios que era muy bueno. No rechazamos el cuerpo, no rechazamos la sexualidad. ¿Cómo lo vamos a rechazar si es criatura de Dios? Si Dios asumió un cuerpo y si nos dice que era muy bueno lo que creó. El cuerpo y solo Él es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Tu cuerpo revela la persona, revela el amor de Dios, tiene un lenguaje. Tu cuerpo transfiere en la realidad visible el misterio escondido de Dios. Por eso le damos importancia al cuerpo, por eso no lo banalizamos, por el valor y la dignidad que tienen, y la iglesia lo sabe y por eso lo defiende. ¿Qué significa una antropología adecuada? Fíjense lo que vemos aquí. ¿Qué vemos? Por dar un ejemplo, ¿qué es esto? Un ojo. ¿Cómo se define biológicamente un ojo? Podríamos decir, es una bola de carne, un órgano con células y conos y bastones. Muy bien, buena definición biológica. Pero, ¿qué transmite una mirada? ¿Una mirada puede transmitir amor? ¿Belleza? ¿Compasión? ¿Cómo es posible que un órgano material de conos y bastones transmita todo eso? Porque eres una unidad sustancial, un espíritu encarnado de cuerpo y alma. Todos tus actos reflejan tu interior y no los podemos disociar. Un día en una escuela dando una charla de teología del cuerpo, le dije a un joven, les dije, defínanme qué es un beso. Y un niño levanta la mano, padre, levanta la mano y dice, es un intercambio de fluidos. Y yo, wow, ¿alguna definición un poco menos técnica? ¿No? Soy mi cuerpo. La corporeidad es una dimensión y un modo de existir y somos seres sexuados. Dios piensa al ser humano muy bien pensado. Fíjense que al instinto de conservación del individuo, que es comer, lo premia con el sentido del gusto y disfrutas comiéndote un cheesecake de mora. No sé de qué es. Sí, de mora. Porque imagínense si comer fuera una tortura. No querrías comer. Lo mismo pasa con la sexualidad. Dios pone el placer sexual y el placer venéreo para acompañar el acto sexual y es maravilloso. Está bien hecho. Instinto de conservación de la especie, instinto de conservación del individuo. Bien hecho y creado. ¿Qué pasa
cuando nos desbordamos en el gusto? La gula. ¿Qué pasa cuando nos desbordamos en el placer sexual? Tenemos la lujuria, los excesos. Pero en su raíz es creación de Dios. No podemos reducir la sexualidad a la genitalidad. ¿Qué más nos dice la teología del cuerpo? Que hay un lenguaje, ya lo hemos dicho. Hay un significado esponsal. Tu cuerpo te habla de que eres don para el otro, para dar y recibir. Que es signo sacramental, revela algo, es mucho más que materia. Y por eso el principio personalista de Juan Pablo II. La única manera de tratar a una persona es con amor. Si es persona, merece amor. No puedes usarlo. Y se atreve a mucho más, no podemos profundizar en esto. Si alguien quiere profundizar, hay muchísimo. Nosotros tenemos ahora cursos virtuales, retiros, y explicamos esto. Cuando se explica el sacramento del matrimonio es increíble. Se habla de la liturgia, la sexualidad como un camino de santidad donde Dios está, los cuerpos los esposos entregan sus cuerpos en el altar del lecho conyugal, imagínense. Es una entrega total. Es que todo es pecado, no, todo lo contrario. Estamos muy bien hechos y la teología del cuerpo nos lo recuerda. Pero, así como Platón decía que había que purificar el eros, y los hedonistas decían que hay que moderarlos, y los estoicos que hay que reprimirlos, nosotros aceptamos que estamos heridos, que hay rupturas, que hay concupiscencia, y necesitamos una redención por la gracia para ser libres. El eros necesita redención. La buena noticia es que Jesucristo ya vino a redimirnos y quiere redimir ese eros e integrarlo en un etos para que el sexo, el cuerpo y el eros tengan un alma. Entonces no es el idealismo de la teología del cuerpo, no, sabemos que hay luchas, sabemos que hay tendencias, sabemos que hay impulsos sexuales, pero hay esperanza porque hay una redención. El cristianismo, fíjense, no es autosalvación. Necesitamos la gracia para pasar de aquí a aquí, para que ese eros, como decía Benedicto XVI, madure y se transforme en ágape, para vivir una sexualidad más humana. ¿Qué significa más humana? Fíjense los ingredientes de la concepción cristiana del eros: amor, placer, apertura a la vida y responsabilidad. ¿Queremos vivir una sexualidad humana, un eros integrado? Ahí está. ¿Qué pasa cuando desintegramos eso? Fíjense, que nos quedamos solo con el placer, y entonces la sexualidad es un menú. Solo quiero el placer contigo. Analicen cualquiera de estos actos, pásenlos por el filtro de estas dimensiones y se darán cuenta que el acto sexual puede ser deshumanizador. Prostitución, pongamos un ejemplo. ¿Hay amor? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay apertura a la vida? ¿Qué hay? Entonces el acto humano se deshumaniza, el acto sexual se deshumaniza, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice la teología del cuerpo? Que hay un diseño, un plan, un propósito en el que el amor, el sexo y la vida van juntos y están unidos. Y así los pensó Dios, por una razón, no al azar. Cuando el hombre no acepta eso y se rebela contra ese plan, aparece eso. El amor se convierte en uso, el placer en esclavitud y la vida en muerte. Y ahí está la pregunta: ¿yo confío en este plan o quiero separarlo? Y así tenemos el mundo. Si uno dijera, es que el mundo va maravillosamente, perfecto, vive tu eros como quieras. Pero es que esa no es la realidad y lo experimentamos, ¿no? Al final la teología del cuerpo nos va a decir, desde tu identidad descubres tu vocación y tu misión para configurar un estilo de vida. No empieces por aquí. Descubre quién eres y cuál es tu vocación al amor, ¿no?
Y aparece la iglesia. ¿Tendrá algo que decir la iglesia como madre y maestra cuando sabe que el cuerpo, siendo lo más sagrado, es lo más profanado? Entonces aparece la palabra pecado. ¿Qué significa? ¿No? En latín pecare, en griego hamartía y en hebreo hatá. Todas significan errar en el blanco, fallar el objetivo. La iglesia, cuando dice pecado, no es para reprimirte, para asustarte, para amenazarte, sino para decirte, oye, te estás equivocando, no estás entendiendo el diseño de Dios y no vas a ser feliz. Dios tiene razón, porque Él te creó y sabe lo que tú necesitas. Al final, se trata de dos esquemas a elegir. Uno, la verdad del plan de Dios, que implica amor, vida, responsabilidad y placer, y que Dios bendice y dice que es bueno. O creer en el padre de la mentira, el enemigo, que convierte el amor en uso, la vida en muerte, el placer en esclavitud, y te dice que puedes ser un Dios sin Dios. Esa es la apuesta de un esquema antropológico, metafísico, teológico de la visión cristiana del Eros, para recordarnos que al final Dios te mira y ves que eras muy bueno. Vamos a terminar esta conferencia explicando aquí algo, y es el tema de la creación del Eros. Estamos hablando del Eros, del cuerpo y de Dios, y vamos a hacerlo de manera más gráfica. Estamos diciendo que Dios nos creó y que nos creó buenos. Y entonces tenemos a Dios, vamos a ponerlo aquí, que es Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el amor trinitario desde toda la eternidad, el Padre que da amor, el Hijo que lo recibe y el Espíritu Santo que es amor. Y decimos que Dios es amor, que también es Eros, ¿verdad? Y Dios crea el Eros. Y vio Dios que era bueno. ¿Y qué hace Dios? Se desborda de amor. Y crea a sus hijos y les dice, yo te voy a confiar mi manera de amar, te voy a dar un cuerpo, te voy a dar una sexualidad, te voy a dar un amor, y es bueno, ¿no? Imagínate, Mayra, ponte aquí. ¿Dónde está José? Ponte aquí, quédense ahí. Imagínense que yo soy Dios, mucha imaginación, no pretendo serlo. Ponte aquí, de este lado. Y entonces Dios, que es Trinidad, y estamos diciendo, está aquí, nos da su amor porque Dios es amor y se lo confía a sus hijos y al ser humano y les dice, les voy a entregar el amor para que se amen como yo los amo. Y eso es mucha responsabilidad, tener un cuerpo, tener una sexualidad, tener un Eros. Pero es maravilloso, Dios confía en sus hijos, confió en Adán y Eva, porque querían que fueran felices. Pero ¿qué les dice? Miren, para vivir ese Eros, les voy a poner unas condiciones para que sean felices, para que ese Eros llegue a su plenitud. Y entonces, ¿qué les dice? Ese Eros implica que cuando entregues el Eros, porque eres una unidad de cuerpo y alma, ese Eros tiene que ser en una entrega total. Pone la primera condición o característica. Te entregas en cuerpo y alma. Después dice, tiene que ser un Eros y un amor vivido en la fidelidad. Amor total, amor fiel. Después, son seres libres. Y Dios dice, el amor
tiene que ser libre, total, fiel, libre. Y por último, tiene que ser fecundo. Esa unión del eros, de los cuerpos, y serán una sola carne, va a producir vida y van a ser co-creadores, si es la voluntad de Dios. Amor fecundo. Entonces el amor entre Adán y Eva, el amor entre hombre y mujer, el amor al que estamos llamados, es un amor total, fiel, libre y fecundo y capaz de dar vida. Y así te va a hacer feliz. Pero nos dice también, oye, tú no eres solo carne. Ese eros que tienes aquí, rojo, aunque parezca solo carne, es mucho más que eso. Tiene otras dimensiones. Cuando entregas tu cuerpo, no estás entregando solo tu cuerpo, sino que estás entregando tu alma, porque está unida, estás entregando tus afectos, tus sentimientos y estás entregando tu psicología. No se puede tocar el cuerpo sin rozar el alma. Siempre que hablamos de sexualidad, de eros y de amor, estamos hablando del amor de Dios, que es trinitario, porque Dios es amor. Y si quieres que llegue a su plenitud según Dios, tu amor va a reflejar el amor de Dios, total, libre, fiel y fecundo. Y cuando le des un beso a alguien, cuando tengas una relación sexual, le entregarás la totalidad de tu ser en todas sus dimensiones. Tu alma, tu cuerpo, tu psicología y tus afectos. Por eso el cuerpo vale tanto. Por eso el eros tiene que estar integrado en la persona. Cuando la iglesia habla de castidad, está hablando de un amor que es armónico, que es luz para el mundo. Siempre tienes la posibilidad de decir, no, eso que Dios me da lo puedo apagar. Puedo convertir una vida en muerte. Puedo vivir un sexo muerto, desintegrado. Sí, el mundo lo vive. ¿Pero es feliz? ¿O será que Dios en su creación tiene razón? ¿Será que Dios creó bien a Adán y Eva? ¿Será que Dios se equivocó dándonos un cuerpo, la sexualidad y el eros? No, por supuesto que no. La teología del cuerpo nos va a recordar la belleza de la creación de Dios por amor, para ti, que estás llamado a amar como Dios ama, con toda la integralidad. La pregunta que hoy queremos hacernos es, ¿le creemos a Dios o no? ¿O le creemos a veces al mundo? ¿Tendrá razón Dios? ¿Confiamos en Dios? Porque al final, como diría Juan Pablo II, el amor me lo explicó todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, acá hay una. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Hola, una pregunta muy académica. ¿Qué nos recomiendas como bibliografía para como profundizar en este tema, así, teniendo en cuenta que apenas, por ejemplo, en mi caso es como algo muy nuevo, entonces para ir como introduciéndonos en ese tema? Súper, gracias por la pregunta. Pues miren, gracias a Dios hay muchas formas de formarse, ¿no? La teología del cuerpo ahora pues está pegando, está o despegando en muchos lugares. Lo mejor siempre es ir a las catequesis de Juan Pablo II. Hay una recopilación que se llama Hombre y Mujer los creó, catequesis sobre el amor humano. Son como 2000 páginas, no, mentira. Pero sí, es mucho y no siempre es fácil, pero ir a la fuente originaria, ¿no? Después pues se puede complementar, si quieres ir más al pensamiento de Juan Pablo II, con Amor y Responsabilidad, o con Acción y Persona. Esos son como los libros base de Juan Pablo II, hay muchos otros, ¿no? Luego hay otros autores, pues por ejemplo Christopher West tiene Teología del Cuerpo para Principiantes, for Beginners, ahí puedes empezar, lo habla de una manera más didáctica. En la Francisco de Vitoria, que es una universidad del Regnum Christi, el padre Jaime Rodríguez, que ahora es experto en eso,
es amigo mío también. Él escribió un libro que se llama Es bueno que existas. Ahí también puedes encontrar, pues sí, digamos un acercamiento teórico a la teología del cuerpo. Después está Yves Simen, un autor francés que habla de la sexualidad según San Juan Pablo II. Él también tiene buenos libros. Hay teología del cuerpo para adolescentes, no me acuerdo el autor. Y luego pues hay mucho material, no sé, digamos digital. Están los cursos de Amor Seguro, está Amor Seguro, bueno, si no lo conoces, es como una semana de teología del cuerpo. Ellos tienen muchos recursos online también. Rebeca Barba es una consagrada del Regnum Christi, ella también se ha dedicado mucho. Christopher West, por ejemplo, tiene también, creo que se llama Buenas Noticias, ¿no? ¿Cómo es en inglés? No me acuerdo. Buenas Noticias sobre el matrimonio y la familia, creo que se llama, que son preguntas. Ese también es muy bueno. Está el Theology of the Body Institute, del Instituto Juan Pablo II. Yo tengo ahora la misión de traer el Instituto Juan Pablo II aquí, queremos fundarlo, ya estamos lanzando el primer diplomado presencial en Medellín. Si les interesa, pues nosotros hacemos cursos virtuales. Aquí está, el Apostolado Cielo en mi Cuerpo. No voy a hacer publicidad, pero aquí hacemos cursos de introducción virtuales, hacemos retiros y es como un primer paso pues para formarse. Entonces creo que aquí estaba, bueno, este QR por si les interesan las actividades. Bueno, estos son como primeros pasos, pues como muy básicos. ¿Listo? Y de nuevo, orar porque la teología del cuerpo se estudia de rodillas. ¿Listo? ¿Hay otra pregunta? Sí. Padre, es que uno cuando lee la Biblia dice que el enemigo del hombre es la carne, el mundo y el diablo. Veo que pues esto estuvo muy mal entendido cuando hablamos de la carne, porque cuando uno escuchaba la carne y era lo que, pues el concepto que se tenía hasta este momento que usted está hablando o hasta que se habla de la teología del cuerpo, es que el mismo cuerpo era el enemigo del mismo hombre como tal. Ajá. Y esto es romper un concepto que se lleva de muchos años y años y años de que usted como hablaba, que uno hereda pensamientos filosóficos sin saberlo, uno se los lleva y los continúa, y es romper con todo esto, porque obviamente no puede ser el enemigo del cuerpo cuando Jesús se hizo hombre como tal. Exacto. Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Mira, digamos que hay que entender el término carne y hay que entender el término mundo en sentido bíblico, ¿no? No significa el rechazo, ¿no?, del cuerpo o la carne como tal, sino lo que a veces hay, digamos, inscrito en la carne después del pecado, vamos a llamarlo así. Ahí aparece el término concupiscencia. La creación es buena, nuestro cuerpo tiene un valor, estamos llamados a la comunión, vimos todo ese marco, ¿verdad? Tenemos una dignidad y Dios piensa la carne, piensa el cuerpo, piensa el eros. Hasta ahí bien, primer paso. Antropología positiva. Tengo unos impulsos sexuales, tengo un eros, tengo una sexualidad que vivir. ¿Qué sucede? No lo expliqué porque pues es una conferencia introductiva de teología del cuerpo. En nuestros cursos profundizamos mucho de las consecuencias del pecado original y las rupturas. ¿Listo? Después del pecado original hay una herida en el ser humano que desintegra a las personas y entonces quedamos rotos, no destruidos, sino rotos. Y entonces surge la concupiscencia, que es esa inclinación o tendencia al mal. Entonces experimentamos una lucha. Entonces nuestro cuerpo, nuestras pasiones se rebelan contra las facultades superiores de la razón y la voluntad y tienden al mal. Entonces, siendo el cuerpo bueno, la carne buena, por la concupiscencia podemos desbordarnos y elegir el mal y hacer daño y usar. Entonces, la prohibición no es del cuerpo como tal, que es bueno, sino de las tendencias desordenadas, fruto del pecado original por la concupiscencia. Porque si no, estamos rechazando nuestro cuerpo y estamos diciendo que es un planteamiento puramente positivo. Es decir, lo que se rechaza son los actos desordenados que no llevan a la sexualidad, por ejemplo, a vivir su fin. Usted vio lo que le expliqué del gusto y el placer sexual. Son creaciones buenas, tienen un fin. Pero el gusto desbordado por la concupiscencia, ¿en qué acaba? En gula. El placer sexual desordenado, ¿en qué acaba? En lujuria. Entonces hay que integrarlo
¿no? No rechazarlo, sino encauzarlo. Por eso se necesita una redención del cuerpo y una redención del corazón. Entonces no es el rechazo del cuerpo y de la carne como tal en sí, como creación de Dios, sino de los actos fruto de las tendencias desordenadas. Listo. Adelante, ahí. Padre, primero que todo, muchas gracias. Realmente siento que Dios habla a través de ti y es algo muy bonito. Eh, Espero que mi pregunta no sea como muy pesimista, solo que supongo que estoy pasando como por un momento difícil de mi vida. Pero básicamente, a pesar de que estoy de acuerdo con todo lo que nos explicaste el día de hoy, siento que es muy difícil seguir ese camino de santidad en medio del mundo, ¿sabes? O sea, sobre todo por esa diapositiva que mostrabas de lo que nos vende el mundo hoy en día. Yo siento que a menos de que uno se vaya de monja de clausura, eso es lo que uno vive 24/7, ¿sí? Y es muy lindo entender el amor de Dios y todo lo que Él quiso para nosotros cuando nos creó, pero no sé, personalmente para mí es muy difícil, ¿sabes? Yo siento que es tan fácil como querer llenar esos vacíos que uno tiene con eso que uno le vende el mundo, de la facilidad de, no sé, del placer instantáneo, de esas gratificaciones instantáneas, que si bien uno sabe que no es el camino correcto y que en el largo plazo lo va a hacer sentir más vacío, siento que es como el camino más fácil que está ahí, ¿sí? Y digamos que mi pregunta va dirigida es como un consejo de esa lucha que yo siento que pierdo todos los días, la verdad. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Carolina. Carolina, gracias por hacerte vulnerable, gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que lo que sientes tú lo sentimos todos aquí, ¿no? No sé si hay algún ángel que diga, yo ya integré mi Eros. ¿Puede ir saliendo, por favor? Porque aquí somos todos pecadores, hijos de Adán y Eva, con nuestras luchas. Yo como sacerdote cada día le pido a Dios el don de la castidad, mirar a la mujer dignamente, pongo los medios, me cuido. Entonces acogemos ese sentimiento tuyo, porque es un sentimiento pues común y normal, ¿no? Digamos que hay una palabra hermosa y es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es esa mirada de un Jesús que se compadece por sus hijos heridos. Jesús conoce tus luchas, conoce tu corazón, conoce tu cuerpo y baja hasta esas heridas para sanarlas y para cada día decirte, mira, estoy contigo en tus luchas, te entiendo, no te juzgo, no te condeno. Pero como Jesús es Padre, pues no quiere dejarnos en el pecado. Jesús te acepta a ti como eres, pero no quiere que te quedes donde estás. Entonces, ¿qué hace Jesús? Desciende a tu realidad y desde ahí nos va elevando. ¿Qué necesita el ser humano? Dejarse mirar con compasión, no esconder las heridas. ¿Quién de aquí puede decir, yo no me he equivocado en la sexualidad? Yo siempre he amado correctamente. Yo no tengo heridas. Yo no he usado a nadie. Todos nos hemos equivocado. Todos. Pero Dios hace nuevas todas las cosas y nos deja unos medios de redención. Ahora, el ser humano tiene que aceptar esos medios. Llega un momento en el que uno cae de rodillas y dice, Señor, esto es superior a mis fuerzas. Es que cada semana me confieso de lo mismo, ¿no? Pero hay dos voces que escuchar. La voz del acusador que te dice, no te vas a levantar, eres impuro, eres esclavo de tus pasiones, no vas a poder, es absurdo, desconfía de Dios. O la voz misericordiosa de Dios que te dice, a pesar de todo eres mi hijo con dignidad y yo voy a caminar contigo y te dejo los medios. Y basta 1 minuto de confesión para que un sacerdote levante la mano y te absuelva de todos tus pecados y llegue la gracia que renueva tu corazón. En la noche de Pascua está todo oscuro y se enciende la luz. La Sagrada Escritura y el credo dicen que Jesucristo descendió a los infiernos
Esos infiernos no es solo el Sheol debajo de la tierra que pensaban los judíos, sino las periferias existenciales, donde no hay esperanza, donde parece que todo está perdido, donde miras el mundo y dicen, esto es una locura. Hablar hoy de pureza, hablar hoy de la anticoncepción, de los métodos naturales, hablar de un noviazgo en castidad y un matrimonio para siempre, es ir a contracorriente. Pero Jesucristo, pues es el que nos llama y nos dice, la verdad te hará libre. Recomendación, que ores mucho, le entregues todas tus luchas a Dios y que confíes. La santidad no es no caer, es caigo y me levanto, Señor. Acepto tu misericordia y voy caminando. Y mira también cómo Dios te contempla en tus luchas. Y Dios se siente feliz y orgulloso pues, de una hija que está caminando. Padre, cuando estamos hablando del peso de Clint, usted dijo que la unión al extremo puede llevar a perder la individualidad, puede absorbernos a cada uno como individuo. Y ahí me surgió una duda, ¿cómo se ve eso en el matrimonio? ¿Se sigue viviendo una individualidad? Porque al fin y al cabo terminamos siendo un solo cuerpo y una sola carne. Entonces, ¿cómo eso no sería ser absorbido, pero a la vez no perder esa individualidad de cada uno? Excelente, muy buena pregunta. Si te fijas, sí, hay una línea delgada que hay que explicar. No era el problema en esa imagen, por así decirlo, no es la unión, ¿no? Ni es la comunión, que a eso estamos llamados, y será no solo carne, sino la fusión que anula la individualidad y la personalidad. ¿Sí me explico? Un amor, digamos, absorbente, que se posiciona del otro y no respeta su individualidad, es un amor posesivo, que desdibuja los límites, ¿no? Entonces, cuando el amor o el eros se desbordan, se convierte en una posesión del otro que prácticamente lo anula. También dentro del amor, de una relación de pareja, del matrimonio, hay unos límites dentro del amor, ¿no? Entonces, el punto está sobre la fusión que olvida lo que es el otro, ¿no? En una posesión absorbente, es como si anulara la individualidad, ¿sí me explico, no? Y el amor no. La comunión sí te hace unirte, pero respeta las diferencias, busca el bien del otro, hay aceptación, hay límites. Porque comunión no es desdibujar esos límites, sino integrarlos en el plan de Dios. Más o menos.